alerta en C5N, atención con lo que está sucediendo en Europa, puntualmente en Alemania y Bélgica. ¿Por qué decimos esto? Porque en medio de un rebrote fuerte de COVID-19 hay alerta máxima por esta nueva ola de COVID y aparecieron los anti-todo para quejarse y reclamar por las medidas que están estableciendo los gobiernos. Bueno, justamente ahí va Gabriel Micha a ampliar la información. Fuertes declaraciones de los ministros de Angela Merkel, ministros que ya se están retirando, están hablando de una situación dramática, así la describen. Gabriel, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Sí, sin duda. Y la gran preocupación tiene que ver con los no vacunados y cómo los no vacunados con la sumatoria, la cepa delta, han provocado para algunos países de Europa es la quinta ola, para otros es la cuarta, para otros es la sexta ola. En el caso de Alemania es la cuarta ola, que han tenido récord de más de 60.000 casos en un día, algo que no pasaba desde que comenzó la pandemia y pese a tener más del 70% de la población vacunada con 2 dosis. Aún así, los contagios siguen y por eso el gobierno alemán está avanzando en más medidas. Es más, están analizando si pueden llegar a volver obligatoria la vacunación, como ya pasa en Austria, que a partir de febrero va a ser obligatoria la vacunación. Alemania lo está analizando. Angela Merkel ha dicho hace minutos nada más que la situación en Alemania es dramática. La ministra de Salud le mandó una advertencia justamente a los no vacunados diciéndoles básicamente que si no están vacunados hay 3 caminos posibles: vacunarse, superar la enfermedad o directamente morirse, ¿no? Y en el medio, con estas medidas restrictivas que está viendo, hay protestas en Alemania, particularmente en Bélgica, con mucha violencia, que son, digamos, hechos, manifestaciones contra las restricciones. En Alemania hubo durante casi toda la pandemia, lo más álgido de la pandemia, una etapa de muchísimas restricciones importantes. Dependían de lo que nosotros por ahí conocimos acá como el semáforo del estado, de situación de cada localidad, donde tenían la posibilidad de abrir un poquito más y cerrar un poquito más. Pero en términos generales, por ejemplo, lo que ha sido la nocturnidad, Alemania ha sido sumamente estricto con las medidas que tomó. Ahora, me parece importante desarrollar la situación de Alemania por estos 60.000 casos de los que hablas, porque es una cantidad de casos que no ha sido frecuente ni en los momentos más dificultosos de la pandemia, como recién lo remarcabas, que es cierto que el nivel de letalidad es mucho menor porque el grado de vacunación es importante. Pero cuando remarcas que se piensa en la obligatoriedad, porque Alemania tiene más del 70% de su población vacunada con las 2 dosis, ¿no? Con el sistema completo. ¿Qué es lo que se comprobó? Que ese 30% es el que está generando y provocando una nueva ola en ese país. Bueno, sí, sin duda hay un foco particular. Pensemos, el dato es concreto. El 90% de los pacientes internados hoy en los cuidados intensivos de Alemania es personas no vacunadas. 90%. Y no solamente eso, el tema es que hubo mucha relajación durante el verano. Eso se pagó la consecuencia. Hace un ratito hablábamos con una colega en Austria que han avanzado, hoy están en confinamiento obligatorio como si fuese el 20 de marzo nuestro. Eso en Austria. Eso en Austria. En Alemania están viendo que los casos están aumentando. ¿Y qué pasó? En Austria les pasó lo siguiente: se relajaron, volvieron a la vida normal y cuando volvieron a las clases los chicos particularmente que no estaban vacunados porque no se había habilitado la vacunación, a los chicos fueron un foco de contagio muy fuerte el tema de los chicos y eso se llevó después a los hogares. Por eso se multiplicaron Ahora, Gaby, los casos de contagio. Comienza a haber una sociedad paralela en todo esto. Personas que no están vacunadas. Hoy me daban un análisis sobre lo que podría llegar a ocurrir en la Argentina con las personas que no están vacunadas. En la Argentina, más de 1 millón de jóvenes entre 18 y 29 años no tienen ni siquiera una sola dosis. Por eso creo que varios países van a tomar este camino de la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19. No va a quedar otra, porque los no vacunados se juntan con los no vacunados y ahí se genera el rebrote. Totalmente, sí, es que en realidad hoy por hoy todas las medidas que están avanzando en Europa, y es una película que nosotros tenemos que ver porque lo que vimos hasta ahora es que lo que pasaba en Europa después, meses después llegaban acá a la Argentina, es de qué manera obligar
Primero con medidas, digamos, si se quiera, más de consenso, ¿no? De que la gente vaya voluntariamente a vacunarse. Cuando llegaron a un momento donde no se avanzó más en la vacunación, ¿qué hicieron? Empezaron a ponerle restricciones a los no vacunados para que no puedan ir a un restaurante, no puedan ir a un bar. Hace minutos nada más en Cataluña, en España, han decidido avanzar con el tema de que si vos no tenés el certificado de vacunación o haber superado la enfermedad hace poco tiempo, no vas a poder entrar a un bar, no vas a poder entrar a un hotel, no vas a poder entrar a un hogar de ancianos. Bueno, en ese sentido están yendo la mayoría de los gobiernos para obligar a los no vacunados a vacunarse. Vamos a ampliar esta información. ¿Qué es lo que está pasando en Europa con el rebrote de COVID, con una nueva ola de COVID-19? Estamos con Néstor Bustamante desde Alemania para contarnos y ampliar la información que recién encontraba Gabriel, y con Milka Velázquez, enfermera argentina en Bélgica. Voy a arrancar por Alemania para saber cuál es el análisis y las medidas que se piensan tomar a partir de este rebrote. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de Berlín. Sí, la situación en Alemania es alarmante. Lo que dijo el ministro de Salud, Jens Spahn, que es que al final del invierno va a estar toda Alemania o curada de COVID-19 o vacunada o muertos, es algo muy fuerte. Pero en realidad fue muy criticado incluso desde la parte de los expertos en epidemiología, porque eso daría a entender que la pandemia se acaba en invierno. Y lo que sabemos las personas que estamos estudiando el tema es que la pandemia no se acaba en invierno. Sí, es cierto, vamos a corregir un poco los números. Hoy se alcanzó el 68,1% de vacunados con la dosis completa. Alemania es el país más atrasado, el país más atrasado en Europa Occidental con respecto al tema de vacunación. 1 de cada 3 personas viviendo en Alemania, alemanes o residentes, no está vacunado. Y esto se debe en gran parte a la gran cantidad de antivacunas que hay. Ahí te interrumpo, me parece importante entonces. Importante antivacunas. Perdóname. La situación es alarmante, sobre todo por una cuenta muy simple. Perdón, te interrumpo por esto nomás. Me parece importante, Néstor, ese dato que remarcás, que se corrige y que empiece a entenderse un poquito más por qué son tan altos, ¿no? O sea, no llega a un 62% de personas que están vacunadas con las 2 dosis. Es así, como recién remarcabas. 68%. 68. Casi 70. 68% hoy cumplimos. Hoy pero estando retrasado, ¿igual cómo explica tanto contagio? Y bueno, el principal problema es, como ustedes ya vienen remarcando, el tema de los antivacunas que tienen una alta carga biológica de se contagian. Y la otra situación es el tema de la vuelta a las escuelas. En septiembre, que es los casos en el hemisferio norte, y cuando volvieron a la escuela, si bien, por suerte, los niños no están manifestando cuadros graves, han sido vectores de contagio para padres, tíos, familia. Y esos son los que terminan ocupando las camas. El otro problema grande ha sido también el invierno, no porque el COVID-19 sea un virus de invierno, sino porque fíjense que a mí me gusta más hablar de entrevistas de sol. Ahora hace 3 grados acá en Alemania y la gente se guarda en sus casas o va a bares que estaba abierto para todo el mundo, y ahí se empezó también la propagación, porque en lugares cerrados es mucho más fácil propagar el virus. Ahora, como bien dicen ustedes, en Alemania ya no se puede, los antivacunas ya no pueden ir a un bar libremente o a un cine o a un gimnasio. Si no están vacunados no pueden entrar. Es el sistema 2G que se llama, porque quiere decir immune o recuperado. Y en ese caso es que también hay un gran tráfico de pasaportes de COVID falsos. Si han leído las noticias van a saber que el director técnico del Werder Bremen, que es uno de los equipos de segunda división más importantes de Bremen, una ciudad muy importante de Alemania, tuvo que renunciar porque lo descubrieron que estaba usando un pasaporte de COVID-19 falso. Y ese negocio están cobrando entre 400 y 500 euros el pasaporte falso, 9 millones de euros acá en Alemania porque los antivacunas, para poder quedarse en la vida social, poder ir al bar o al gimnasio, falsifican estos pasaportes. Por eso la ley que se pasó la semana pasada, sí. No, a ver, vamos a tomar contacto con Bélgica, así está una enfermera argentina. Milka, a ver, contanos el porcentaje de vacunación con el esquema completo en Bélgica. No se equivocó la OMS cuando habló de la pandemia de los no vacunados. Contanos cuál es la situación allí. Hola, buen día. Señorita, bueno, les cuento que acá en Bélgica hay un 87% de vacunados con las dosis. Estamos casi, Bélgica está casi toda vacunada. Hubo una manifestación el domingo porque la gente que no se quiere vacunar, la gente que no quiere que sea obligatoria porque están queriendo imponer lo mismo que contaban de Austria,
quiere imponer que sea obligatoria, y eso está más o menos llegando a casi todos los países europeos, por lo cual se considera que obligatorio no tiene que ser, sino que tiene que ser efectivo. Mismo decía en la plena manifestación, una amiga mía que es argentina, que fue a la manifestación, me envió una foto donde los enfermeros de las urgencias de un hospital colgaron un cartel diciendo que no sea obligatorio, sino que la gente pueda optar por vacunarse. Hasta el día de hoy llevan 23.700 muertes. Bélgica hospitalizados 3.200. Se cree que fines de noviembre y mediados de diciembre va a ser lo peor. Hoy hay, ayer 22, 42.000 infectados. Es el récord de los récords. Es la cuarta pandemia y nunca tuvimos tantos infectados. Gaby. Sí, quería preguntarle por las manifestaciones, ¿no?, que vimos. Ahí estamos viendo la violencia que hubo en las calles de Bélgica. Me llamó poderosamente la atención un dato, que era que en Bruselas particularmente es donde había mayor cantidad de personas sin vacunar, en porcentaje, ¿no?, obviamente, de la población. ¿Por qué pasa esto y por qué se dio tanta violencia en las calles? Bueno, para explicarte un poco, Bélgica es súper chiquitita, se ve en varias regiones. En el norte hay creo que un 91, 89%, algo así, vacunados. Al sur hay unos 80 y pico, y en Bruselas, que es la capital, un 67%. No se olviden que la capital está llena de inmigrantes. Hay más inmigrantes, vamos a decir, en términos generales, que el propio belga. Entonces, cada uno tiene consigo su modalidad de pensar. Y bueno, están menos vacunados que Bruselas, que es donde yo trabajo. Nosotros fuimos el primer centro COVID, la primera ola. Fuimos los que... Perdón, pero cada que hablo de esto, la primera pandemia, creo que me va a marcar a vida, porque eso me marca como una guerra. Y todos mis colegas argentinos lo saben. Tengo una gran red en Milquita Velázquez en Facebook, y todos sabemos que es duro de hablar esto. Tratamos de no hablarlo, pero bueno, los que no son enfermeros por ahí no nos entienden lo que sentimos nosotros antes. Milka, nosotros y nosotras sí te entendemos, y ya te habías quebrado cuando hiciste mención, porque me imagino que lo primero que se te cruza por la cabeza es a todas las personas que asististe, a todos los infectados de COVID que ayudaste, y lamentablemente a muchos de ellos que terminaron falleciendo. No tengo dudas que para los enfermeros y las enfermeras esto, para el mundo, pero principalmente para ustedes, esto es una guerra. Sí, y semana pasada hubo un promedio de 15.000 personas contagiadas, hoy 42.000, o sea, con nosotros es todavía 3 veces casi. O sea, no sé qué va a tomar de medida el gobierno, porque no ha tomado un montón de medidas, pero este virus, la gente los acata por lo general, pero este virus sigue. Yo me pregunto, y le pregunto a mis compatriotas argentinos que viven en el exterior como yo vivo 19 años en el exterior, es el mejor momento, si tienen que viajar a la Argentina en este momento, porque la fiesta, sabiendo que acá estamos contaminados, así que podemos tener un factor de riesgo. Y lo han vivido muchos argentinos que están en el exterior, porque muchos se estuvieron ahorrando peso por peso para llegar a sus casas en estas fiestas navideñas. Pero es un momento para que, por lo menos de este lado de Bélgica, Alemania, Austria, donde están abundando las contaminaciones, que vayamos a contaminar a nuestros argentinos, que vayamos a sobrecargar a nuestros enfermeros y médicos, que aquí ya no lo hay más. Creo, es algo que por ahí yo lo pienso, se sabe que fines de noviembre estamos llegando al punto que significa que ya hoy varios están así a punto de contagiarse. Ya la segunda dosis mismo, pero tampoco dejó de hacer que la gente se contagie. Cualquier vacuna, ninguna vacuna es pacífica, todos.
Sabes que, Milka, te interrumpo un segundito para así podemos comprender bien lo que está sucediendo allí, porque vos lo primero que diste es un dato importante de personas allí en Bélgica que tienen el esquema de vacunación completo y sin embargo el COVID no para de crecer. ¿Cuál es o a qué variable se le adjudica? Imagino que un porcentaje a ese porcentaje que no se vacuna, pero después, ¿cómo se explica esta reproducción tan rápida, tan veloz? Bueno, el Delta arrasó con todo. Ahora están hablando que puede estar investigando si no hay otras otras cepas. Pero el Delta fue virulento. Entonces, traspasa, no sé cómo. Entonces, no sé, la vacuna estará apta para, no sé, esto lo sabrán los científicos, que parece que mucha gente que no quiere vacunarse porque ven que, bueno, perdón, segunda dosis y todavía se siguen investigando. Si bien lo que ayuda es esta vacuna es a mermar la sintomatología, o sea, los pacientes no están tanto en terapia intensiva. Actualmente tenemos 3.200 hospitalizados, se espera que en la próxima semana hayan 1.000 en terapia intensiva. Los colegas de terapia intensiva están renunciando, no pueden más. En la televisión esto pasa ahora, Milka, no pueden más los terapistas. No pueden más 2 años, porque hubo 4 horas, ¿no? Entonces, levanta, baja, pero terapia intensiva siempre está lleno, claro. Siempre. Para ellos siempre está el trabajo. Para mí me armó el trabajo, porque tú estabas en la primera ola de pandemia, pero después no me tocó. Y ahora, Milka, esas internaciones, ¿en qué porcentaje, no sé si tenés el dato, en qué porcentaje son de personas no vacunadas ni siquiera con una dosis? Ahora lo que está diciendo el gobierno, que lo que dice el gobierno, que más o menos el 80% son de no vacunados, el resto vacunados, gente grande, adulta, pero cuando yo pregunto a mi jefe a la noche, porque yo trabajo a la noche, es más, en un ratito yo me voy de guardia, me están diciendo mis jefes que hay de todo. Y yo dije, es tan verdad que son los no vacunados que se aplica hay de todo, y de todas las edades. Y el año pasado, me acuerdo, se han ido a festejar Año Nuevo a Turquía, porque acá hay muchos de todos lados, y han vuelto, los días han muerto. 10 días después han empezado el 15 de enero a llegar a morir. O sea que, por eso es que yo hago mucha cobertura con los viajes, es lindo encontrarse con la familia y todo. A veces he atacado en Argentina, que por ahí eran los picos que llevaban la pandemia, ¿no? Mucha gente argentina que está acá, que quiere ir a visitar su familia, necesita esto, necesita el calor humano y hay que hacer atención porque allá hay mucha gente argentina y los medios, los opiniones en Argentina no son óptimos, porque en este momento recibir más pacientes. Yo le doy un gran a todas las unidades de enfermería del interior, más que nada, que están partiendo en 1000 pedazos, a los de Cava también, que no hacen atención a la red, el Cava, que no hacen nada por enfermería, porque podrían poner los profesionales que están trabajando como mendigos. También le hago lo mismo que dice Kicillof, que este borde, no dice nada. Y a todos el presidente y a todos los gobernadores que no hacen nada por la enfermería por el pueblo. A mí me da pena que ustedes en Argentina, digamos, en general, se dividan por un lado y por el otro. Yo no estoy por ningún lado, yo estoy por la enfermería y por el pueblo. A mí me han dicho que porque yo opino, a veces me dicen que soy gorila, que no sé qué significa, porque tengo cara, no sé, de mono, puede ser, pero del otro lado me dicen que soy peronista, yo no sé nada, somos argentinos, y como argentinos tenemos que luchar por el pueblo. El enfermero, cuando llega alguien que tal, no importa de qué color sea, si es negro, si es blanco, rojo, si es peronista, no peronista, o no es nada como yo. Entonces, esto es lo que yo a veces no entiendo de nosotros los argentinos. Nos gusta la tradición, nos gustan, no sé, las cosas argentinas, pero creo que también hay que hacernos una atención a la Argentina. No hay más división, tiene que haber una sola Argentina, de esto se sale juntos de todo, de la crisis económica, de mis compañeros que nos llegan a comprar una zapatilla a sus hijos. Yo a veces no puedo creer, hay compañeras mías de Concordia que me contactaron por Mirquita Velázquez por Facebook, no tienen plata para la insulina. Y entonces, ¿qué dicen? Ya me tengo que internar con una hipoglucemia para que me puedan dar la insulina, porque a mí se la está dando la obra social de Entre Ríos. Entonces, están pasando las mismas enfermeras no tener sus medicamentos. Entonces, están pasando por una crisis que escuchaba recién
lo que pasa en este Terrible, hospital. terrible, Milka, el escenario que también planteas, ¿no? De lo que ocurre allí en Bélgica, ¿no? Es increíble volver a escuchar que los terapistas no dan abasto. Vuelvo a Néstor, Alemania. Néstor, a mí me decían que el rebrote se da porque el no vacunado se junta con otro no vacunado y ahí se disparan los contagios. No sé qué información tenés vos. Sí, en realidad esa es la principal causa del rebrote. Hay que entender algo que la forma en la que habían visto los expertos cómo se iba a atacar esta pandemia es: conseguimos vacunas con cierto nivel de efectividad, por lo menos más del 70%, y vacunamos a toda la población en un par de meses. ¿Está bien? Ningún país del mundo ha hecho eso. El más cercano a haber hecho eso es Israel. Israel es el país que realmente ha podido superar gran parte de la pandemia. En Alemania empezaron muy lento, llegó muy tarde la vacunación, al punto que las personas que se vacunaron primero, en diciembre del año pasado, ya han perdido la inmunidad. Por eso es que se habla ahora de la dosis de refuerzo. En Berlín yo no estoy habilitado para vacunar con dosis de refuerzo a los 5 meses, en el resto de Alemania entre los 5 y 6 meses, es lo que va a lograr atacar esto. Pero ha sido muy lento lo que ha sido. Recordemos, en Alemania algunos funcionarios se robaban las vacunas, otras vacunas se perdieron porque no se podía mantener la cadena de frío. Hubo muchos problemas en los primeros meses hasta que en abril se regularizó, y recién a principios de septiembre se logró regularizar para que todo el mundo tuviera su vacuna. Al no haber logrado eso como se esperaba, es que vino la variante Delta, pegó fuerte. Y quiero remarcar algo de lo que dice la enfermera, que es increíble, es muy emocionante. Yo no quiero ponerme débil, pero es muy emocionante lo que dice ella. En Alemania la situación por la que estamos ahora es porque se nos han muerto las enfermeras. Esto lo pueden comprobar ustedes. Teníamos 40.000 camas de terapia intensiva. Alemania tiene el número más alto de camas de terapia intensiva per cápita. Nos quedan 32.000, y no es porque las camas se evaporaron, las camas están ahí. Pero las enfermeras que estuvieron trabajando durante la segunda ola, por un pico de la pandemia, hasta los 65.000 casos del jueves pasado, eran 33.000 casos en diciembre. Las enfermeras que estaban trabajando ahí o se murieron, o se enfermaron y quedaron dañadas físicamente, o se quemaron, se deprimieron por todas las muertes, por todo lo que vieron, o renunciaron porque no pueden hacer más ese trabajo. Por eso nos quedan nada más que 32.000 camas, y eso es lo que ha llevado a que mate el sistema sanitario en Alemania y que estén contemplando la vacunación obligatoria, lo cual es prácticamente inconstitucional, pero lo están contemplando igual, o el confinamiento para todo el mundo en Alemania. Néstor, sobre ese punto te quería preguntar, porque hemos leído en las últimas horas que se está estudiando en Alemania de qué manera se puede hacer legal la vacunación obligatoria, ¿no? Teniendo en cuenta que creo que decían que el 90% de las camas intensivas estaban ocupadas por personas no vacunadas contra el COVID, ¿no? ¿Esto es así? ¿Hay una posibilidad concreta de que se vuelva obligatoria la vacunación también en Alemania? Bueno, nadie se veía venir esto en auge, ¿no? Como bien dijiste vos, desde el 1 de febrero en auge la vacunación de ser obligatoria. ¿Qué pasa en Alemania? Después de lo que pasó a los 40 en Alemania, es muy difícil que alguien obligue a hacer algo en Alemania. Recuerden lo que pasó en los 40. Entonces, sobre todo con inyecciones o con salud. No queremos hacer que los antivacunas tengan, los tiraníocos tengan algo de qué hablar. Así que el gobierno, si redacta la ley, tiene que ir a una parte muy puntual que dice la Constitución alemana, que es: no se puede forzar a ningún residente alemán a hacer algo con su cuerpo. Está el tema del cinturón de seguridad, ¿no? Pero el cinturón de seguridad no es masivo, uno no se mete en el cinturón de seguridad. La vacuna sí. Entonces los juristas están contemplando esto, pero están trabajándolo muchísimo. ¿Por qué? Pese a que el apoyo popular es altísimo, la mayoría de los presidentes alemanes quieren que se pase un mandato para la vacuna, se llama un mandato, la obligación de vacunarse. La legislación alemana en este momento tiene que estar muy redactado para que vaya a la otra parte que dice la Constitución. La Constitución dice: la conducta de los presidentes alemanes tiene que estar de acuerdo con el bienestar de los residentes alemanes. Si alguien no se vacuna, afecta al bienestar de los alemanes, afecta a la salud, pero por otra parte tampoco se puede contradecir la parte del dominio de cada uno sobre su propio cuerpo. Razón por la cual sí se está debatiendo esto, los juristas alemanes lo están debatiendo. No te puedo confirmar cuál va a ser el resultado, pero si Alemania llega a un momento desesperado, que estamos muy cerca, recordemos que nos quedan 4.000 camas y están ingresando 400 pacientes por día, en 10 días nos quedamos sin cama de terapia intensiva, ahí hay que empezar a decir quién vive y quién muere. En ese caso no te puedo decir si los juristas y el Parlamento alemán decide contemplar la opción
de hacer la vacunación obligatoria como ya sucede en Austria. Néstor, es muy interesante lo que vos estás marcando porque habla de la historia de Alemania, de la historia de la humanidad, te diría, y de lo que está ocurriendo hoy. Tengo una pregunta política. ¿Cuánto crees que repercutió el manejo de la pandemia al momento de votar allí en Alemania y de que marca el término un proceso y un periodo tan extenso de gobernación? Es una muy buena pregunta. Y mira, si Merkel se hubiera presentado, la gente dice que ella hubiera ganado, independientemente de la pandemia o no. Al final, en la época de campaña, el manejo de la pandemia fue muy bueno, al punto de que, no sé si se recuerda que hace un mes la gente discutió, las entrevistas que yo pudiera dar con medios argentinos era sobre cuándo íbamos a dejar de usar mascarilla. Era como cuándo se acaba la pandemia. Después, un par de semanas después, estamos hablando del pico de 65.000 casos. Pero la gestión de Angela Merkel en principio ha sido buena, pero no logró que eso permee o se pase a su partido. La Unión Demócrata Cristiana perdió las elecciones y ganó el Partido Socialdemócrata, que ya era parte de la coalición. Olaf Scholz ya estaba en el gobierno de Angela Merkel, era vicecanciller, así que no es que sea muy loco lo que ha pasado, pero sí Angela Merkel no pudo permear su carisma y el apoyo popular que tenía a su partido perdió. De todas maneras, la gente consideraba hasta hace unas semanas que la gestión de la pandemia había sido muy buena. De hecho, en este punto, al no ser solamente Alemania, en algún momento Alemania era el único país que estaba realmente comprometido por lo lento que era la vacunación, porque se había dormido los laureles del manejo de la primera ola, pero en este momento estamos en los países de Austria, si ven lo que está pasando en los Países Bajos, donde hay gente muerta en las manifestaciones reprimidas por la policía. Recordemos también que hay gente que están vacunadas, que están manifestándose, sobre todo en Austria, porque el confinamiento ahora no es un confinamiento selectivo, como sucede en Alemania, sino que es un confinamiento para todo el mundo. Y hay gente que dice, mira, yo soy un pueblo como deber cívico, me estoy fundiendo por la pandemia por las primeras 3 olas, me vacuno para que todo salga bien, y ahora me cierran el negocio y aparte les ponen confinamiento igual que la gente que no se vacunó. Entonces, en Austria las manifestaciones no solamente son de los de extrema derecha, de los antivacunas, de los conspiranoicos, sino también de gente común y corriente que no quiere venir. Recordemos que Alemania había hecho un pronóstico que en junio de 2022 salía de la crisis, la peor crisis económica que ha vivido Alemania. Tenemos una inflación del 6% en Alemania, algún audito, bien. Y esta crisis íbamos a salir en junio de 2022, y ahora los cálculos dicen que no, que la crisis se va a agravar porque lo que se ve venir es un confinamiento. No solamente eso, sino que no sale escuchándote a vos y a Milka, nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar ese escenario en la Argentina? Nosotros le agradecemos por toda la información que nos acabas de brindar. Gracias, Néstor, y también un saludo para Milka. Gracias.